Hola chicos, espero que estén bien en sus hogares, tomando los resguardos necesarios, ¿cierto? Y que estén avanzando en la asignatura de matemática. Bueno, en la clase de hoy veremos solamente ejercitación de la media o el valor esperado, que es lo que vimos la semana pasada. Nuestro objetivo seguirá siendo el mismo, que es calcular e interpretar la media o valor esperado de una variable aleatoria en tu cuaderno de forma ordenada. Entonces, les voy a dejar como desafío para que repasen lo visto en la clase anterior, ya sea en los conocimientos previos y también dentro de la clase. Dice, lanzar 3 monedas simultáneamente. La variable aleatoria se define como X, caras obtenidas. Entonces nuestra variable aleatoria va a ser las caras que vamos a obtener en este experimento. Entonces, ¿qué van a realizar ustedes? Es similar al anterior, solamente que le agregamos algo. Escribe el espacio muestral del experimento. ¿Qué valores puede tomar X? Determina los eventos correspondientes a X igual a 3. Es decir, que salgan 3 caras. Y la D determina la probabilidad de que X sea igual a 3. Ya, recuerden que X son las caras obtenidas. Recordatorio entonces. Y lo último, perdón, esta es la pregunta que venía agregada, que la hace diferente a la anterior, que dice obtener el valor esperado de obtener caras. Ya, el valor esperado de obtener caras. Entonces comencemos con nuestro recordatorio. Vamos a recordar nuestra clase número 3, que se trató de la media o valor esperado. La media nace a partir de los juegos de azar, ¿ya? Para saber el promedio de ganancia o de pérdida que yo puedo tener, ya sea jugando algún juego de cartas, póker, en alguna rifa o en otra situación similar. Y nuestra fórmula matemática asociada a esto es la que está acá. Mu, ¿cierto? Que es el símbolo de el valor esperado, se multiplica por cada posibilidad, ¿cierto? Por mi probabilidad, es decir, mi recorrido por la probabilidad de obtener eso. Y eso es una sumatoria. Veamos un ejercicio para recordar estos conceptos. Dice el ejercicio, sea X una variable aleatoria que representa el número de partes por estar mal estacionado que sacan en una hora en días laborales en Talca. La distribución de probabilidad de X es, y tenemos una tablita, puedo tener la probabilidad de tener, o sea, puedo tener un parte, 2 partes, 3, 4, 5 partes por hora, ¿cierto? En un día laboral en Talca. Y la probabilidad no me entrega la probabilidad de tener un parte, de tener 2 es 0,10, de tener 3 partes es 0,20, de obtener 4 es 0,30 y de obtener 5 tampoco me dan esos valores. Entonces me dicen, completa la tabla y suponga que la probabilidad de obtener un parte es igual a la probabilidad de tener 5 partes. B. ¿Cuál es el número esperado de partes por estar mal estacionado en Talca? Y eso es lo que vamos a obtener. ¿Cuál es el número esperado o el promedio que puede haber de partes en Talca? Comencemos con nuestra primera pregunta, que dice, completa la tabla, supongamos que la probabilidad de obtener un parte es igual a la de tener 5 partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a sumar las probabilidades dadas, es decir, la probabilidad de obtener 2 partes, de obtener 3 partes y la probabilidad de obtener 4 partes. Sumamos 0,10, 0,20 más 0,30 y nos da 0,6. Luego, para obtener las otras 2 probabilidades son iguales, por lo tanto, la probabilidad que ocurra de tener un parte y de obtener 5 es la misma. Lo que nos falta lo vamos a tener que dividir en 2, porque es el mismo valor. Entonces, ¿cómo saco el valor que nos falta? Deben recordar que la probabilidad
En total de todo esto, es decir, la suma de estos 5 casos, nos tiene que dar 1. Para obtener la probabilidad restante, a 1 le restamos el resultado anterior, porque la probabilidad no puede ser mayor a 1, ¿ya? Debe sumar entre todos estos casos 1. Entonces a 1 le restamos 0,6 y obtenemos 0,4. Y finalmente, como les dije, como son iguales, la probabilidad de obtener 1 y de obtener 5, lo dividimos por 2 el 0,4 y nos da 0,2. Por lo tanto, como respuesta, la probabilidad restante son: la probabilidad de obtener un parte es 0,2 y la probabilidad de obtener 5 partes también es 0,2. Pasemos entonces a la pregunta B, que nos dice: ¿cuál es el número esperado de partes por estar mal estacionado en Talca? Recordemos nuestra fórmula. Se las voy a dejar a la vista para que no tengan que volver atrás en su cuaderno si van tomando apunte, o que no retrocedan el video para ver la fórmula que deben utilizar. Entonces, tenemos acá el x1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Y abajo sus probabilidades, que serían p sub x1, p es la probabilidad de x sub 2, probabilidad de x sub 3 y así sucesivamente. Entonces reemplazamos. El número esperado de partes es mu, va a ser igual a 1 por 0,2, 2 por 0,10, 3 por 0,20, 4 por 0,30 y 5 por 0,2. Resolvemos estas multiplicaciones y obtenemos 0,2 más 0,2 más 0,6, 1,2 y 1. Luego al sumar obtenemos 3,2. Por lo tanto, la respuesta es: el número esperado es de 3,2 partes en Talca, ¿ya? Por estar mal estacionados en Talca. Entonces, chicos, una vez repasado esto, vamos a pasar a la parte de los ejercicios para ustedes. Ahora es tu turno. Resuelve de forma ordenada en tu cuaderno el siguiente ejercicio. Y dice: sea X el número de autos vendidos en un día en una tienda. Completar la tabla, es decir, aquí falta un dato, ya lo van a usar la misma estrategia que usamos anteriormente para completarla, y luego calcular el valor esperado de X a partir de su función de probabilidad. Ustedes ya tienen la fórmula y pueden aplicar lo que ya vimos. Ahora, no olviden hacer sus consultas por WhatsApp al correo cabenegasprofe@gmail.com o aquí abajito en los comentarios los estaré leyendo, y nos vemos en nuestro próximo video. Que estén bien, un gran abrazo, adiós.